Hola, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Antes que nada, me gustaría agradecerte a la Asociación Civil Docentes Inclusivos en Red por esta invitación, por haberme tenido en cuenta en esta semana de concientización, haberme tenido en cuenta para dialogar un poco, ¿no? Y hacer esta pequeña charla. Bueno, me presento, mi nombre es José González, soy licenciado en acompañamiento terapéutico, soy también licenciado en educación inclusiva, ejerzo la profesión de acompañante terapéutico desde hace más de 15 años, soy el autor del libro Encrucijada entre el ser y la praxis, dilemas de la práctica cotidiana, y también soy el autor del libro Historias de cotidianidad, relatos y reflexiones de un acompañante terapéutico. Soy de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, en dicha ciudad ejerzo la función de director en un centro terapéutico, puntualmente en lo que sería el Centro Terapéutico del Sur. Y bueno, ahora que ya les sale un poquito más de mí, por así decirlo, me gustaría focalizarlos en lo que sería la temática que nos convoca hoy. Hoy más que nada me gustaría hablarles de lo que serían los diferentes modelos que giran en torno a la discapacidad, puntualmente los diferentes paradigmas, cómo estos influyen en lo que sería la educación inclusiva, ¿no? Y a la vez me gustaría hablarles un poco del acompañamiento terapéutico y más que nada por ahí las principales dificultades que se le presentan a los acompañantes a la hora de trabajar en el ámbito educativo. Bueno, cuando hablamos de los modelos históricos en torno a la discapacidad son tres, básicamente es el modelo de presidencia, el modelo rehabilitador y el modelo social. El modelo de presidencia se podría dividir en dos submodelos, por un lado el modelo eugenésico y por otro lado el modelo de marginación. Si teníamos que situar históricamente el eugenésico, podríamos hablar de lo que sería la antigua Grecia. Puntualmente se consideraba a la discapacidad como un castigo de los dioses. Se consideraba que una persona con discapacidad no tenía el derecho a la vida, básicamente, y lo que se terminaba haciendo era se terminaba sacrificando, se terminaban haciendo muchos infanticidios, por así decirlo. El segundo modelo ya es el submodelo de marginación, por ahí históricamente se podría comenzar a ubicarlo a partir del Renacimiento en adelante. Y si bien, bueno, básicamente lo que pasa en el modelo de marginación, perdón, es que se considera que la persona con discapacidad no tiene nada que aportar a la sociedad. Entonces, como no tiene nada que aportar, hay que aislarla, hay que marginarla, por así decirlo, ¿no? Esto explicado muy a grandes rasgos. Se considera que la causa de la discapacidad sigue siendo un tema religioso, sigue siendo un castigo de los dioses en su modelo de marginación. En este submodelo, lo que empieza a ver, por así decirlo, como primer contacto con la medicina, es que a la hora de determinar si una persona tiene discapacidad por causas médicas, por así decirlo, y no por castigo de los dioses, esto se determinaba mediante un comité. Este comité estaba compuesto por un sacerdote, un cura y un médico, por así decirlo, ¿no? Ese comité evaluaba si el origen de la discapacidad era un castigo de los dioses o era de origen médico, por así decirlo. Frente a esto, lo que se hacía con la persona con discapacidad era que se la terminaba marginando, se la terminaba excluyendo. Si bien ya no existían o no se presentaban con tanta frecuencia los infanticidios, como sí se presentaban en el modelo eugenésico, la realidad que la tasa y la esperanza de vida de una persona con discapacidad rara vez llegaba a la adolescencia, ya que a causa de esta misma marginación, a causa de esta misma falta de atención, muchas veces las personas con discapacidad terminaban falleciendo, ¿no? Bueno, el segundo modelo es el modelo rehabilitador. En este modelo rehabilitador se considera que la persona con discapacidad ya tiene algo que aportar a la sociedad siempre y cuando sea rehabilitada, ¿no? Se guía bajo lo que sería la lógica de salud, enfermedad. La persona con discapacidad tiene que ser rehabilitada, se podría llegar a decir también, ¿no?, que tiene que ser normalizada para poder aportar algo a la sociedad en sí. Y por último, está lo que sería el modelo social de la discapacidad, el cual no va a poner el foco en la deficiencia de la persona, sino que en realidad va a poner el foco en lo que son las barreras que la sociedad le impone, ¿no?, a la persona con discapacidad, las cuales le impiden, por así decirlo, desarrollarse plenamente en sus actividades de la vida cotidiana. Ahora está bien, ustedes me podrían preguntar ahora, che, José, ¿qué tiene que ver todo esto, ¿no?, con lo que sería la educación inclusiva o lo que sería el ámbito educacional? Básicamente uno podría llegar a pensar desde la lógica de las ciencias naturales, por así decirlo,
que el emergente de un paradigma anula automáticamente al anterior. La realidad es que en lo que son las ciencias sociales esto no siempre es así. Y en el caso puntual de la discapacidad, nosotros nos vamos a encontrar con que en los diferentes establecimientos educativos, estos tres modelos que mencionábamos, estos tres modelos conviven. Está bien, ustedes en ese momento van a decir, che, pero pará, el modelo eugenésico ya casi que no existe más el modelo eugenésico. Sí, si bien es real eso, no podemos negar que hay instituciones educativas que responden al modelo de marginación, muchas veces instituciones educativas en las cuales la persona con discapacidad es marginado, es excluido, ¿no?, de ese grupo de pares. Podemos también hablar de instituciones educativas que por ahí responden más a lo que sería el modelo médico rehabilitador, en el cual básicamente lo que se busca es que ese niño, niña o adolescente sea normalizado, ese niño o adolescente sea normalizado para poder acatar las órdenes que esa institución educativa, por así decirlo, ¿no?, le plantea y le exige. Y también nos podemos encontrar con instituciones educativas que se guían bajo lo que sería el modelo social de la discapacidad y en la cual estas instituciones por ahí serían las más ideales para promover lo que sería el sistema de educación inclusiva, en la cual se va a combatir básicamente las diferentes barreras que, que se van a presentar, ¿no? Cuando hablamos de barrera, pensemos que hablamos por ahí hablamos de barreras arquitectónicas, hablamos de barreras culturales y hablamos también, ¿no?, de barreras normativas. Cuando hablamos de barreras culturales, nos referimos a diferentes formas de concepción